Bienvenidos a Black Hole, este año 2022. Es un gusto estar acá otra vez. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, Alonso. ¿Tú cómo estás? En un día frío. Un día frío en Monterrey. Iniciamos temporada nueva, texto nuevo. Y nada, bueno, te deseo un gran año a ti. Igualmente. Y a las personas que también nos escuchan y nos ven. Un gran año para todos. Que los que tengan problemas pueda ser un año que decidan como hacer algo distinto para probar cosas nuevas. Igual nosotros vamos a probar textos nuevos, vamos a ponernos a prueba también en textos complicados como este texto que es una charla. Una conferencia, si se quiere. Es bueno, para decirlo así como más formalmente, es una apertura de la sección clínica, ¿no? Que se publicó o se impartió el 5 de enero de 1977 por Jacques Lacan. Y bueno, el día de hoy este texto lo leímos en la versión bilingüe, donde tenemos por un lado la parte en francés y la parte en español, porque claro, hay cosas del texto que son intraducibles, ¿no? Totalmente. Al español, y tener la referencia es siempre importante. Y más en un autor como Lacan, ¿no? Que es tan que las traducciones no son tan buenas, digámoslo así. Claro, yo creo, ahora me doy cuenta que Lacan juega mucho con las palabras en el francés, sí, y también hace como conjugaciones de palabras entre el alemán y el francés, entonces traducirlo al español ha de estar... Descifrarlo ya en francés es difícil, ahora va a ser una traducción de eso, muy complicado, pero bueno, lo bueno es que este texto está, como decías, está como las dos partes, ¿no? La original y en español, y también un saludo a los colegas de la École, que bueno, está en su página los textos de Lacan de forma gratuita para descargar. Okay. Pues este texto, como lo comentas, se titula Apertura de la sección clínica y empieza con una pregunta como fuerte sobre qué es la clínica psicoanalítica y bueno, trata como de ir argumentando qué es lo que se hace en una clínica psicoanalítica, cuál es como la apuesta principal sobre lo que hace el psicoanalista o lo que sucede en ese espacio, y justo dice que no tiene nada que ver y es con lo único que se dice en un psicoanálisis. Exactamente, o sea, separando el psicoanálisis de la clínica psicoanalítica, a lo mejor como la técnica, la práctica de la teórica, es lo que se dice en psicoanálisis, ¿no? Yo me preguntaba como, ¿qué es lo que se dice en un psicoanálisis? Y trataba así como de entender que pues se habla del sufrimiento, se habla de lo íntimo, se habla de los afectos, de lo confidencial, de lo que nos avergüenza. Y Lacan avanza sobre esto, o sea, llega a un punto, primero va tocando yo creo que los puntos centrales más teóricos para la gente que a lo mejor no sabe sobre el psicoanálisis y la práctica analítica, la asociación libre, por ejemplo, que es uno de la regla fundamental, si se quiere, ¿no? Claro. Y nos advierte ya de entrada, Lacan dice, la asociación libre no tiene nada de libre. Citando, dice, ¿qué quiere decir eso? La libertad de asociación. Dice, se cometería un error al querer extenderla hasta el hecho de que sea libre. ¿Qué quiere decir el inconsciente? Sino que las asociaciones son necesarias. Lo pone como de un estatuto necesario a lo que se dice del paciente. El paciente dice, despliega un texto. Bueno, eso es lo necesario, más que libre. La libertad es un tema, a lo mejor, que no incide tanto en el discurso del paciente, ¿no? Y esto sobre... Por más que se le pide. Sobre lo de que la asociación libre no tiene nada de libre, justo me hace pensar en que cuando llega un paciente y hablan, todo lo que dice tiene que ver con lo que les pasa, claro, de alguna manera. Sí, sí. Y hallar las conexiones, bueno, eso es como el trabajo analítico, como preguntarse por qué primero habló de esto y luego habló de esto y luego de esto, y como cuál es la asociación como oculta, o que quizá no oculta porque lo habla, pero sí que hay que descifrar en ese sentido. Claro. Y justo eso, ¿no? De la asociación no es para nada libre. No hay azar en las asociaciones, como tú decías, es como ahí se va desplegando una red y por ahí, bueno, no sé si lo podemos graficar, es como que el paciente a lo mejor es el centro gravitacional,
de su propio discurso, ¿no? Y de ahí se va desplegando toda una red, como para hacerlo un poco más, no sé, que se la pueden imaginar también, ¿no? Sí, yo pensaba en esto, ¿no? De que la asociación no es para nada libre y el sujeto tiene o sufre de alguna forma un apresamiento en el lenguaje. O sea, Ujú. que, por ejemplo, uno dice las cosas que dice por, por el punto en el que está como inmerso o implicado en una situación. De pronto a mí me pasa como, siempre digo las mismas cosas. Ujú. Como, ¿por qué eso es tan repetitivo y tan insistente Ujú. que no puedo como dar una vuelta o buscar otra vía de discurso posible? Claro, claro, no se puede sortir, si jugamos ahí con el francés, no se puede darle una salida Ajá, a que en el fondo tienes, el único recurso es el lenguaje, en este caso, exacto. ¿no? Que llega a ser incluso hasta medio claustrofóbico, a veces estar como, bueno, no claustrofóbico, pero estar acostado en diván y claro, hay un montón de afectos, de situaciones que están narrando, pero en el fondo tu cuerpo está quieto, ¿no? Y solamente el lenguaje es la única vía por donde salir o por donde Ajá. ayudarte, ¿no? Sí, sí, por donde se manifiesta eso que está ahí, ¿no? Siguiendo esto, Alonso, hay una parte, ya avanzando, un par de párrafos en el texto, que empieza a ser verbo ciertas palabras como la clínica y la hace clinicar, ¿no? O Ujú. sea, es una acción, llega a ser una acción, entonces hace falta clinicar, dice Lacan. Dice, la clínica siempre está ligada a la cama. Eso me llamó mucho la atención cuando dice que, la cita es textual, dice, es cierto que el hombre no piensa igual acostado o de pie, esto por el hecho de que en posición acostada hace muchas cosas. Bueno, ahí también me pregunté, ¿qué cosas hacemos acostados? Dice Lacan, el amor en particular, y el amor lo arrastra a todo tipo de declaraciones. Entonces liga amor, clinicar y declarar. ¿Entiendes? O sea, la práctica clínica está íntimamente enlazada con el amor y con una declaración. Ahora, el amor en Occidente está rodeado de imaginarios bastante complejos que no creo que logremos abordar ahora. El amor implica mucho Ujú. y a la vez puede ser tan simple. Pero me llamó mucho la atención que Lacan liga la clínica con el amor y una declaración de amor si se quiere también. Sí, como diciendo que acostados o en la cama después del acto sexual, por ejemplo, después de hacer el amor, si se quiere, uno dice una barbaridad de cosas, ¿no? Como Exactamente. que quizá el otro día uno pueda arrepentirse o Sí. puedan cambiar de sentido o que solo tuvieron ese sentido en ese preciso momento. Ujú. Y justo como el estar en una posición acostada cuando se visita a un psicoanalista, pues como de alguna manera puede recrear como esa situación íntima en la que Totalmente. uno está acostado y está como en ese estado catártico de liberación, de decir, ¿no? Claro, claro, claro. Y no solo, aparte de hacer el amor, también estaba pensando que uno acostado también sueña, ¿no? O sea, los Claro. sueños ocurren en un estado de vigilia, perdón, de sueño. Ujú. También de vigilia. Si hay ensoñaciones también. Sí, Pero, soñar despierto, ¿no? claro, pero sí, tal cual. Em, siguiendo con esto, Lacan es interesante porque sigue hablando sobre la clínica, ¿no? Es una apertura justamente a una sección clínica. La clínica psicoanalítica dice, consiste en el discernimiento de cosas que importan. Hay cosas que importan, ¿no? Claro, hay cosas que el paciente las puede cargar más o menos de afecto. Que uno cree que puede importar algo, ¿no? O sea, Exacto. Bueno, para quién también, para quién importa, ¿no? Y que serán masivas, y esto es fundamental yo creo, que serán masivas a partir del momento que se haya tomado conciencia de ellas. Y aquí quiero hacer una pausa, pero vas a decir algo. sí, en ese sentido, como solo importan cuando se toman conciencia de ellas, es justo lo que sucede, ¿no? Aunque de pronto se cuenta algo en un psicoanálisis y hasta el hecho de haberse nombrado y de haberse como puesto sobre la mesa y alguien escucha como Ujú. y señala, ¿no? Y poder decir como, no sabía que esto de mi padre me afectaba tanto, creí que no Claro, me importaba, claro, claro. ¿no? Y como revirtiendo, como decir, bueno, parece que todavía sigue importando Ujú. o sigue doliendo alguna situación del pasado y no es hasta hacerse toma de conciencia de eso. Un montón de cosas irrelevantes toman su estatuto por fin, si se quiere, en un psicoanálisis. Yo creo que ahí radica una importancia bueno, que nos va a llevar a la cura eventualmente, ¿no? Si se quiere.
Claro. Yo creo que esta cita está íntimamente, a lo mejor Lacan no lo dice así textual, pero está íntimamente ligada con la demanda de análisis, ¿no? Por ejemplo, y aquí también me gustaría escucharte, cuando una persona a lo mejor, en el imaginario del psicólogo, que los analistas muchas veces estudian psicología, salimos como psicólogos, ¿no? El paciente tiene problemas, o un analizante o una persona, o sea, que toca la puerta llega con un problema. Eso no quiere decir que sea una demanda de análisis. Para que se cumpla una demanda de análisis tiene que haber otros factores, al menos desde la postura del psicoanálisis, específicamente el psicoanálisis lacaniano, que es una construcción entre el analista y la persona que viene a consultar. O sea, por ejemplo, un problema X, ¿no? Yo no puedo dormir, o no me puedo levantar, o no tengo apetito, o bueno, a lo mejor como mucho. Claro. Es un problema, pero eso no necesariamente es una demanda de análisis, ¿me entiendes? Sí, que es como en ese sentido, alguien puede venir a que le resuelva el problema. Exacto. Y otro puede venir, o sea, un paciente puede venir a querer entender cómo es que surge eso y por qué le pasa eso. Y ahí está el tema. Y qué sentido tiene eso para él y no solamente como dejarlo de hacer conductualmente, ¿no? Hay gente que quiere hablar del problema y está bien, yo creo que es claro, es catártico, de alguna forma necesitamos expresar y compartir muchas veces el problema, sentirnos escuchados, pero no toda la gente quiere escucharse. Sí, ¿no? Y creo que, o sea, todos tenemos problemas. Sí, claro. El tema es como poder posibilitar la pregunta en un análisis de decir, ¿este problema qué tiene que ver conmigo? Ahí está. Y por una parte, yo creo que de la persona que puede devenir analizante, en el sentido de que hay una demanda de análisis, la cualidad de poder escucharse, ¿no? O de querer escucharse. Más que poder, no se trata como que hay personas que puedan más o menos, porque aquí va el segundo tema. Uh-huh. También por parte del analista, esa es la otra parte que hay que aportar, desde nuestra parte, es poder posibilitar la fabricación de condiciones para poder hacerse preguntas, ¿no? Para poder devolverle el mensaje de forma invertida, claro, al analizante, ¿no? No es solamente que, bueno, usted quiere escucharse, bueno, escúchese. No, yo como analista también tengo que jugar con la técnica, clinicar, siguiendo las palabras de Lacan, para posibilitar eso. Esto me recuerda a una anécdota de una compañera que me contaba que fue a visitar a un psicólogo. Uh-huh. Y estuvo hablando ella por 45 minutos y al final solamente le preguntaron, ¿y ya se escuchó? Claro. Es como, no, o sea, sí, obviamente, yo hablo y me escucho, sí. Pero en el sentido de escucharse de lo que ella dice y cómo le implica eso a ella, no, porque ella viene repitiendo, ella conoce a alguien y le cuenta lo mismo, claro, y a otra persona le cuenta lo mismo y no hay como las condiciones de decir, a ver, vamos a hacer una pausa. Esto que dices, como ¿a qué te recuerda? ¿Te ha pasado antes? Ir poniendo puntos, claro, poniendo comas en el texto y ir leyendo y escribiendo. ¿Cuál es la hipótesis que te haces de esto que te sucede? Y ahí está la demanda. O sea, no es solamente llegar con un problema. Como decías, problemas tenemos todos y bueno, podemos asistir a un montón de versiones de terapia de la psicología, pero para que haya un análisis debe haber una demanda, y la demanda no es 100% del paciente, sino que se fabrica en el dispositivo analítico. Ajá, sí. En ese sentido, con lo que el psicoanalista utiliza para crear las condiciones de poder posibilitar ese tipo de escucha, es que el psicoanalista se fija en otro tipo de cosas, por ejemplo, uh-huh, en los errores, o en los sueños, o en los chistes, ¿no? Hay un montón de elementos que pueden ahí resonar del texto. Que lo hablábamos como en los actos fallidos, como el psicoanálisis se fundamenta de todas las otras cosas que para cualquier persona es algo sin significancia, ¿no? Exactamente. Y para el psicoanálisis, por ejemplo, un error pues tiene que ver del orden del significante, porque va ese error encubierto de otro tipo de significado, ¿no? Como decir, este error devela otra cosa. O un chiste, ¿no? Es del orden significante porque en este tipo de expresiones existe el querer decir algo más. Claro. Exactamente. Es que se quiere... Que de nuevo, o sea, hay palabras que a lo mejor podemos usar, pero no llegamos a saber el contenido de eso, pero siempre me imagino como que hay un trasfondo, como que hay algo detrás, y a lo mejor esas metáforas o esas analogías no son tan correctas porque el discurso está abierto, está en la superficie, nos dice Lacan, ¿no? No hay nada oculto, a lo mejor es
¿Oculto para quién? Primero, Claro. ¿no? En el texto hay cosas que a lo mejor no se alcanzan a leer, pero están ahí, hay que leerlas, ¿no? Y ese punto yo creo que nos lleva a lo siguiente del texto, que es el Buf, ¿no? Que, bueno, también es parte de un título de un seminario, el Seminario 24 de Lacan, que un buf es una equivocación en francés. Y suena igual a, bueno, suena muy parecido a un bewusst en alemán, que es lo inconsciente de alguna forma, ¿no? Y eso es el inconsciente para Lacan, es un equívoco, lo que decía, ¿no? Ya sea expresado en chiste, ya sea expresado en lapsus. Dice, en la página 7, dice, el psicoanálisis supone que estamos advertidos del hecho de que un buf, una equivocación, siempre es del orden significante, lo que decía, ¿no? Hay un buf cuando se equivoca de significante. Un significante pertenece siempre a un orden más complicado que el de un simple signo. No es porque un significante se escriba en el signo, es menos verdadero. Bueno, aquí hace rápidamente la distinción entre signo y significante, que no es lo mismo, ¿no? Un significante se puede escribir, se puede hacer signo, pero no es lo mismo, ¿no? Claro. Un significante no es una palabra, puede ser un ruido, puede ser un silencio. Hay un montón de cosas que pueden ser significantes, ¿no? Y bueno, recordemos canónicamente que un significante es lo que representa un sujeto para otro significante. Un letrero. Un letrero, muchas cosas pueden ser significantes, pero la cualidad del significante es que el significante no significa nada, convive con otros significantes. O sea, tú no puedes aislar un significante así porque sí, y esto significa esto. No, porque ese significante está en una red. Claro. ¿Me entiendes? Es como el símbolo universal de un baño. O sea, eso es insignificante. Claro, es el monito podría ser también. Y una puerta abajo o pegado sobre una puerta. Eso indica a cualquier persona del mundo que atrás de esa puerta hay un baño. Y no va a significar otra cosa. Pero y ahí ya llega una cualidad de signo, porque hace signo, ahí representa algo, ¿me entiendes? Pero un significante, como no representa nada, tiene que estar en relación con otros elementos. Con otras cosas. Entonces, en el discurso de un paciente, de un analizante, una palabra específica para nosotros puede significar algo, pero para esa persona no. Y hay que ver con qué otro significante aledaño se puede armar una... Bueno, trabajamos con la red significante, un señalamiento. Con la cadena significante. Hay que establecer una cadena significante porque, de nuevo, no podemos aislar significantes. O sea, los podemos aislar, pero siempre tienen que estar en relación con otros, ¿no? Claro. Ese es el punto. Pero, bueno, aquí Lacan juega mucho con las palabras, como decían, ¿no? Con el francés, el alemán. Hay cosas que solo se explican en alemán. Devoir, por ejemplo. Hay cosas que solo se explican en francés, ¿no? En la página 9 dice, primer párrafo, y bien diré que hasta cierto punto, y aquí es como la crítica que apunta hacia el campo freudiano o hacia Freud, en el fondo. Y bien diré que hasta un cierto punto volví a poner en pie lo que dice Freud. Si hablé de retorno a Freud, el retour a Freud, ¿no? Es para que uno se convenza hasta qué punto es cojo. Y me parece que la idea del significante explica, a pesar de todo, cómo es su marcha, ¿no? Esa palabra del retour es interesante, porque retour en francés no solamente es un retorno, sino es como voltear. O sea, cuando dice retour a Freud, es dar vuelta a Freud, más que un retorno ortodoxo a Freud, ¿no? Sí, un retorno como los fundamentos que él plantea, sino como darle una vuelta más. Exactamente. Bueno, continúa, el significante no significa absolutamente nada. Habla de Benviste, un igual teórico, lingüista francés. Lo que es necesario, dice Lacan, es que la palabra tenga un uso. Y eso también me hizo mucho ruido, en el sentido de que como hay cosas que tienen un uso de valor, diría Marx, ¿no? O sea, hay cosas que no llegan a ser mercancía, pero que tienen un uso. La palabra tiene un uso, dice Lacan. Claro. Y que este uso sea cristalizado para esa mezcla que el nacimiento de una nueva lengua. ¿Qué es lo que determina el uso que se hace de una lengua? Pregunta. Lo deja abierto, ¿no? Después de eso está muy interesante cómo plantea que la interpretación de los sueños tuvo problemas de traducción a la ciencia de los sueños. Ah, claro, que originalmente era la ciencia de los sueños. Bien diferente, ¿no? Buenísimo es la ciencia de los sueños, que tal cual, el texto de Freud es, y también lo dice Lacan, el texto de Freud, bueno, independiente que lo diga Lacan o no, salgamos un poco del autor, la interpretación de los sueños es pura lingüística. Claro. Que dice que Freud hace lingüística sin saberlo, ¿no? Sin saberlo, exactamente. Sí, porque va como separando las cosas que sueña como escritas, porque él escribía sus sueños,
y buscando en eso como otras significaciones. O sea, Exactamente, ¿qué significa la el inyección de sentido. Irma? Ujú. Pues sí, la inyección de Irma encubre como la preocupación por un paciente y va a tener como otro significado esa representación. Y ahí está, y hasta qué punto repercute, porque en el fondo sí, son sueños, es material, pero en el fondo se expresa en el lenguaje, o si queremos, es lenguaje. Y hasta qué punto Freud, cuando toma conciencia de eso, puede direccionar hacia dónde da el volantazo, ¿no? Claro. Si quiere, clínicamente. Ujú. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, con los pacientes también. Habla de los jueguitos, textualmente, entre el francés y alemán. Sirven para, usa una palabra interesante, elasticer en francés, que es elasticizar el Ujú. parloteo. Habla de un parloteo que se puede ser elástico, ¿no? Como Una goma de lenguaje. mascar, dice. Exactamente, la chewing gum, lo dicen en inglés, que también es curioso. Dice, la lengua cualquiera que sea es goma de mascar, ¿no? La lingüística, bueno, ahí también lo da de un lugar medio topológico, la lingüística. La lingüística, un psicoanalista no puede no tenerla en cuenta, pero ella deja escapar cómo la verdad se mantiene en lo que hace falta decir en su lugar. Un lugar topológico, razón por el cual me permití hablar de toros hace un tiempo, que a lo mejor eso lo podemos ir abordando en un futuro, pero bueno, le da un lugar topológico esto de esta rama que de alguna forma juega con las figuras, ¿no? A lo mejor estoy en una noción muy vaga de la topología, pero en el fondo es como la geometría, pero no una geometría euclidiana, sino una geometría que se puede moldear de otra forma, ¿no? Claro. Y todo esto que hace como peso en la lingüística vuelve a reafirmar de por qué el inconsciente está estructurado como un lenguaje. O sea, Ahí que está. se rige con las leyes del lenguaje y que de alguna manera esas asociaciones no pueden ser libres porque uno ya está como de cierta manera determinado a repetir o a decir lo mismo en el discurso hasta que haya como un corte Ahí está. o que se abra como otro tipo de brecha discursiva, ¿no? Como... Tal cual. No es que haya un baúl con un montón de cosas y que el paciente va... Es que lo podemos graficar de muchas cosas, ¿no? Pero para la mirada de Lacan específicamente es eso, es lo que dices. O sea, ahí tenemos que hacer una función de corte. Hay una función de corte del texto, las palabras se van como retorciendo, hay vueltas de sentido, Claro. hay un montón de cosas. Sí, sigue Lacan y dice, entonces el inconsciente no es de Freud. Aquí un poco también incisivo Lacan. Y esto también plantea el hecho de que cada quien tenga su inconsciente. Y no es como un inconsciente universal de que la madre signifique madre para todos, pero... Claro, un inconsciente... Pues bueno, es algo arquetípico, eso, ahí está pero o sea, la madre sabemos que es como que ocupa un lugar importante, más allá si sea bueno o malo, o positivo o negativo, ¿no? Claro. Como sabemos que es como un elemento en la estructuración subjetiva que tiene importancia, como el padre, pero que no significa lo mismo para cada uno. Hace unos días estaba justamente reflexionando sobre eso, pero lo estaba pensando más como en Freud, de que el aparato psíquico es tópico, dinámico, económico, son como las características, pero me parece curioso que no es temporal. ¿Por qué no es temporal? ¿No? A lo mejor con esto mismo. Primero, no hay una evolución del aparato psíquico, no hay aparatos psíquicos más desarrollados que otros. Claro. El aparato psíquico es, ¿no? A lo mejor si se quiere ya después la parte más psicosexual, sí, hay un toque más evolucionista. Pero esto que dices de que el inconsciente es temporal o no, o más que temporal o no, no es universal, no hay un inconsciente universal. A lo mejor Jung diría que sí, que hay arquetipos, ¿no? Que están ahí solidificados. Pero el inconsciente es el discurso del otro. Hay una idea que se me está yendo ahorita que hablamos del aparato psíquico. Sí. En la página 5, donde dice, entonces, antes de que diga, entonces hace falta clinicar. Uh-huh. Dice, antes de este párrafo, dice, todo es muy contemporáneo de lo que llamamos, me voy a ir más atrás, dice, hace falta Erwin Rhodes para darse cuenta de esta especie de debilidad mental de donde nacen las momerías. O sea, hablando de las momias y la conservación del cuerpo, uh-huh. Es con eso que se hacen las momias. Prueba que esta increíble creencia de que el cuerpo dura para siempre bajo la forma del alma está arraigada desde hace mucho tiempo. Todo eso es muy contemporáneo a lo que llamamos el saber. Se trata del inconsciente. Y eso no es brillante. Hay que hacer un esfuerzo para no creer que uno es inmortal.
Vean lo que radiofoné sobre ese asunto en Sicilet, donde me rodé. Y juega con el apellido. Con el apellido del Sí, autor. sí. Y yo dije, ¿por qué? ¿Por qué hace eso, no? ¿Por qué lo cita? The road I rodé. Ajá. Entonces estuve investigando y hay un texto de Erwin Rhodes que se llama Psique, la idea del alma y la inmortalidad entre los griegos. Ahí está. Aquí lo estuve leyendo por la noche, no lo terminaba de leer, son como 500 hojas, pero me aventé como unas 100. Y plantea, te voy a leer una cita, dice: la psique, según la idea homérica, no se asemeja en nada a lo que hoy solemos llamar espíritu. Okay. La psique es una antítesis entre el espíritu y la psique. O sea que la psique no es como que lo que está adentro de nosotros. La psique no tiene voluntad. Okay. El espíritu sí. El Sí, espíritu sí. del guerrero es fuerte y tipo todos los días entrena y se domina a sí mismo, pero la psique no se puede dominar a sí mismo. Claro. La psique, dice, sobrevive como una sombra que perdura después de apagarse las fuerzas de la vida. O sea, aquí plantean de que cuando uno se muere, o los griegos tenían esa visión de que cuando uno se muere no es el espíritu el que llega al Hades y cruza el río con Caronte, sino que es la psique. Okay. La que sobrevive. Y la psique también no puede ser el yo, por ejemplo, exactamente. de la persona. Aquí va a plantear que la psique sería como ese otro yo. Dice, la psique es una imagen aérea, algo así como la imagen reflejada en el espejo de las aguas. Okay. O sea, como eso que en el espejo cuando nos vemos no somos nosotros, es como esa imagen que lo que pensamos de esa imagen es... Hay reflexión, hay un montón de elementos, pero claro, no es idéntico a sí mismo, una cosa así. Okay. Y no sé, o sea, como todo esto me llevó... Bueno, justo ese párrafo me llevó a investigar sobre esto y ahí tengo el libro, te lo paso, está muy interesante como yo siempre pensé que la psique era algo como justo algo interior, ¿no? O sea, claro. Como... Igual hasta en psicología, ¿no? Que nos dicen, bueno, psique es igual a alma. Significaba alma para los griegos. Y ya si tú nos dices alma, hoy en día somos occidentales, modernos, qué sé yo, occidentales de segunda mano, pero bueno, modernos. Bueno, el alma hay un imaginario enorme también sobre como del amor, también del alma, ¿no? Bueno, el alma es lo que trasciende, es una parte, la parte como más esencial mía, si se quiere, ¿no? Pero no tiene nada que ver con eso. Claro. Y esto que dice que la psique sobrevive como una sombra, a mí me hace pensar como en este tipo de síntomas que se van heredando como transgeneracional, o sea, que a través de generaciones el discurso se va solidificando. Claro, o sea, como lo que me pasa hoy tiene que ver con mi abuela. Claro. O sea, y la relación de mi abuela que tuvo con mi padre y mi padre la que tiene conmigo, y de alguna manera ese psiquismo va sobreviviendo a través de los años, ¿no? De ahí, por ejemplo, también que también es un problema salir de esto de la esencia como genética muchas veces, ¿no? De que tienes la sangre, tomando el ejemplo que dices, tienes la sangre de tu abuela, de tu abuelo, tienes el mismo carácter, lo heredaste, pero esas cosas no se heredan genéticamente, salgámonos de esas concepciones medio esencialistas, se heredan en un discurso. Claro. Se heredan, y aunque a lo mejor nunca conocí a mi abuelo, puedo ser igual a mi abuelo, no sé, tómese cualquier ejemplo. Sí, por el tema del discurso. Por el tema del discurso, porque, bueno, a lo mejor no lo conocí, pero me hablaron mucho de él, hay elementos que me identifiqué, qué sé yo, pero es un tema discursivo más que de la sangre y la genética y demás. Porque entiendo que cuando uno nace, o sea, la apuesta es que seas bañado como en significantes. Ahí está. Entonces esos significantes pues vienen como de alguna manera estableciéndose a través de los años y la familia de alguna manera sostiene muchos algo, discursos. como una sombra de quizá también, no sé. ¿Hasta qué punto también, preguntemos, hasta qué punto sostenemos discursos? En todo sentido, personales, yo soy así porque, bueno, y damos algún argumento, o bueno, esto tiene que ser así porque así me lo enseñaron, o sea, ahí estamos sosteniendo un montón de discursos que llegan a ser, muchas veces llegan a causar un montón de problemas. Claro, no es nuestra culpa, en el sentido de que también crecimos así muchas veces, nos identificamos, salir de esas identificaciones es muy difícil cuestionar, de nuevo volvemos al tema del análisis, la demanda, para que se puedan cuestionar, pero hasta qué punto también se sostienen un montón de discursos que muchas veces no hacen tan bien, claro. Bueno, particularmente, ¿no? Es como que vaya a decir qué discurso hace bien, o sea, y qué discurso hace mal. Pero... O sea, creo que cumplen como su función para alienarse y poder convivir en sociedad, pero en un punto es
Llega a ser problemático. O sea, no es responsabilidad como en ese sentido de, tenemos la responsabilidad de cuestionarnos, ¿no? Cada quien, o sea, como no es como una... Si te hace una ruido, obligación. bueno, puede ser una oportunidad para cuestionarse, ¿no? Claro. Y si uno también ve que hace un daño. Retomando el texto, Alonso, estuvo bueno este pasaje de la psique, buena data. Se me fue, pero lo retomé. Lacan sigue, dice que el sueño demanda cosas, ¿no? Pero ahí otra vez la lengua alemana no sirve a Freud, ya que no encuentra modo para designarla, sino llamándola anhelo, Wunsch en alemán, que en resumen está entre demanda y deseo. Y a lo mejor volvemos a encontrar esto de la psique, o sea, está entre demanda y deseo, demanda y deseo. El anhelo es diferente a la demanda, entonces un anhelo, uno puede decir, tengo un anhelo, pero eso no es una demanda. Hay que empezar a especificar, ¿no? Y ahí es donde entra el psicoanálisis. A ver qué onda con esta red que se está tejiendo. También para ir planteando una cita que viene, cuando ya entran las preguntas y respuestas. Sí. Dice, la manera más clara con la que se manifiesta la verdad es con la mentira. No hay ningún analizante que no mienta a granel, hasta con su buena voluntad de caer justo en los sitios que Freud dibujó. Porque de alguna manera, con el discurso, o sea, como en el discurso de la verdad y la mentira sostenemos algo, claro, que quizá pensemos que sea verdad, pero en realidad solamente es como eso, estoy sosteniendo un discurso, un ideal que quizá no te hace tan bien. Pero opera como verdad, más pero allá opera de que como verdad. Está operando como verdad, es mi verdad hasta ese punto. Es como el sufrimiento de los adolescentes o de los niños. Pues un adulto maduro lo ve y dice, es que eso no es para tanto, pero es la verdad, él sufre de eso. Es así. Sufre porque se le olvidó la mochila y a lo mejor no es nada grave, la mamá le dice no pasa nada, pero para él sí, ¿no? Es como, es su verdad, es como... Exactamente. No va a entender otra cosa. También plantea que el psicoanalista se sostiene con el peso de las palabras, o sea, con el hecho de que por el tema lingüístico y el hecho de que alguien puede decir que se siente mal o que sufre, el psicoanalista se sostiene de ahí. Retomando eso, un par de páginas anteriores dice, el psicoanálisis, como cualquier otra de las actividades humanas, participa incontestablemente del abuso. Se hace como si se supiera algo, ¿no? Claro. Como, tenemos un montón de hipótesis, el inconsciente es una hipótesis, y nos sostenemos, bueno, en hipótesis y en el lenguaje sobre todo, ahí nos sostenemos, ¿no? A veces me pasa que en las primeras sesiones, cuando un paciente llega como, no, es que me pasa esto y esto y esto y esto y no sé por qué, pues yo tampoco. Claro, yo tampoco Claro. sé, a estas alturas no sé por qué, o sea, como en las primeras 3 sesiones no tengo idea de por qué. Sí. Y es justamente ir armando esa cuestión. Y de alguna manera alguien podría, bueno, Lacan advierte que no hay que terapiar lo físico, lo psíquico, perdón, que no se trata de insinuarle al paciente que puede, de insinuarle o de tratar de convencerlo de que sus miedos no son tan reales o que su angustia no es tan grave, ¿no? Sino que no hay que apresurarse por eso, por tratar de convencer que él puede estar bien o que va a estar mejor. Sí. O que va a conocer a alguien, ¿no? No se trata de terapiar eso. Es como... no somos garantes tampoco de una normalidad y muchos morales ni concepciones éticas tampoco. Creo que el psicoanalista es el único que no se apresura por curar, ¿no? Es como, vamos a acompañar. Hoy lo escuchaba en un seminario que tuve con la maestra Pati Zavala, le mando un fuerte saludo. Saludos. Una de las compañeras decía como el psicoanálisis no se trata de curar, se trata como de acompañar en la creación de posibilidades nuevas. Ajá, eso está interesante, crear instancias, potencialidades nuevas. Exactamente. Sí. Sí, porque curar igual, de nuevo volvemos a estos imaginarios de las palabras. Exactamente, ¿de qué vamos a curar? Claro, a lo mejor hay un problema y se sufre, bueno, eso es un tema puntual en el análisis, pero luego de ahí hay que abrir posibilidades, hay que habilitar, también podría ser, habilitar nuevas posibilidades. En una parte también, Alonso, yo creo que esto también es sumamente fundamental, retomando con lo que dices, de nuestra práctica. Lacan dice, ¿por qué no se le pide al psicoanalista que dé razón del modo en que se conduce en el campo freudiano, ¿no? Líneas atrás había dicho, bueno, el inconsciente no es de Freud, el inconsciente es lacaniano y el campo es freudiano. Pero independiente de eso,
¿Por qué es importante dar razón, dar cuenta de lo que hacemos en el dispositivo analítico? Yo creo que es fundamental. Claro. Y aquí yo creo que hay, no sé si dos posiciones, porque pareciera que hegemónicamente solamente hay una, que es la supervisión o el control de casos, ¿no? Ayer estaba pensando esto de cuando uno supervisa o va a control de casos, uno se imagina, hay personas o analistas que no, pero en general uno supervisa o controla el caso hay una asimetría, me refiero, como con alguien que a lo mejor puede saber más, Sí. que también lo posiciona en un lugar de tiene más experiencia, ¿no? Que está por arriba. Y yo creo que eso muchas veces también no es tan aconsejable. Digo, hay gente que tiene mucha experiencia, hay gente que sabe mucho, pero el hecho de supervisar y el hecho de hacer un control de caso es de alguna forma poder leer algo que a lo mejor no leímos, que no estamos leyendo, ¿no? Por un montón de temas. Anda a saber tú qué temas uno como analista a veces no se da cuenta de Sí, ¿no? Y ciertas sé que cosas, ¿no? como analista también te equivocas. Y Exactamente. también sientes y también como puedes actuar conforme a lo que sientes y Ujú. si no te analizas o si no supervisas. Exactamente, pero a lo que voy es esto, o sea, porque está como la supervisión y el control está como en esto de que tiene que ser alguien que esté más arriba en cualquier sentido, ¿no? Yo creo que no necesariamente. A mí me gusta mucho a lo mejor supervisar con pares, o sea, con las personas que, como en algún punto lo propuso Lacan, ¿no? Un tema como medio del pase, exponer el caso con la gente que uno estudia, que son compañeros, Claro. que son colegas en el fondo. Más allá de que, no, es que necesito llevar este caso a tal persona porque esta persona va... No, Porque háblalo con tus colegas. creo que en ese sentido como de llevar el caso con alguien que sabe más en algún momento, como también pues de entrada posibilitar la idea de que alguien sabe más es importante, ¿no? Por eso y también es de alguna complicado. manera también reduce como cierta angustia, ¿no? Es como no puedo, este caso como siento que no está avanzando o se me está saliendo de las manos, pues déjame voy con este que sabe más porque me puede como tranquilizar, ¿no? Un montón de cosas transferenciales también hay. Claro, y el tema de supervisar con pares creo que es muy importante porque es el hecho de exponer lo que uno hace en el dispositivo, porque los psicólogos se encierran en su cuartito y no saben, y nadie sabe qué hacen, cómo piensan los conceptos o de alguna manera cómo trabajan, cómo... Sí, no, hay otras a lo mejor ramas o incluso profesiones que a lo mejor no dan cuenta o no dan razón de lo que hacen. Ajá. Pero también eso muchas veces es porque está estipulado como ciencia más exacta, está como más, que a lo mejor no es tan necesario, ¿no? Dar cuenta de, porque bueno, ya están los parámetros hechos. Sí, ya es un procedimiento hay un más DCM, puntual. Ahí está puntual, exactamente, ahí está el cuerpo del paciente y yo estoy operando aquí sobre el cuerpo. Y acá no. Pero acá no, acá trabajamos con el lenguaje y es más que el lenguaje es leer el texto de un paciente y hay cosas que no podemos leer. Muchas veces se nos dificulta leer. Y ahí está el tema del control y de la supervisión del caso, que también es ético, ¿no? Es como que vayamos contando el caso a cualquier colega. No. O sea, es un espacio que muchas veces se discuten los casos. Claro. Me gustaría terminar con esta cita, Alonso. A lo mejor, Adelante. bueno, tienes algo que decir sobre esto. El psicoanálisis es una práctica delirante, pero es lo mejor que tenemos actualmente para hacer tolerable esta incómoda situación de ser hombre. En todo caso, es lo mejor que encontró Freud, y sostuvo que el psicoanalista no debe dudar jamás en delirar. Bueno, esta situación de ser humano, ¿no? Para extenderlo. Que dice Lacan que si él se permitiera delirar más sería mejor. Sería mejor analista. Si fuera más psicótico. Bueno, sí. Bueno, gracias por escucharnos.